Por un momento yo no estaba viendo el chat, ahora ya lo tengo presente de nuevo. Bueno, ya se está grabando. Entonces, les repito, este es un programa, este encuentro está dentro de un programa que se llama Exactas en Línea con la Escuela, con el objetivo de mantener activo el contacto entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto con todas las escuelas de la región y afortunadamente les decía de gran parte del país. O sea, estamos por suerte en un programa bien federal. Ya sabemos las condiciones que nos está imponiendo la situación de pandemia con estas medidas de distanciamiento obligatorio. Por eso estamos recurriendo a estos vínculos virtuales, a estas reuniones a través de nuestras computadoras para tratar de colaborar y en forma activa en el proceso que tienen todos los chicos avanzados del secundario de tener que empezar a elegir su futuro, como para elegir una carrera o tener una idea de lo que se hace en la universidad, en este caso en la Facultad de Ciencias Exactas. Por eso, en este marco, la Secretaría de Vinculación Educativa ha invitado a docentes de los distintos departamentos y carreras de la facultad a que presenten en forma sencilla, en forma breve, las principales actividades que se están haciendo en las carreras de la universidad. Yo les recuerdo para todos que yo voy a pegar en el chat el vínculo para abrir un formulario y completar una encuesta, como para ir mejorando estos encuentros, y sobre todo para los chicos, el completado y el enviado de esta encuesta les va a permitir obtener el certificado que puede hacerle falta, el certificado de presencia y de asistencia a esta reunión. Bueno, ahora ya sabemos, estamos vinculados al Departamento de Geología. La charla que vamos a escuchar se denomina Agua subterránea, ríos debajo de nuestros pies, cómo se estudia algo que no se ve. Y mis compañeras de trabajo, mis colegas, la licenciada Daniela Giacobone, próxima a doctorarse, y la doctora Verónica Lutri, nos van a informar y nos van a dar un pantallazo general de cómo se maneja un recurso tan importante que para la mayoría de nosotros es tan sencillo como abrir una canilla y tener agua disponible para beber y para cualquier otro uso. Bueno, de este modo yo ya las dejo en contacto con ellas. Yo voy a estar atendiendo el chat. Si cualquiera puede subir su pregunta, yo luego las voy a coordinar. Y si por ahí surge la necesidad de alguna pregunta durante la clase, quien quiera, por ahí puede encender su micrófono y hacer la pregunta. Si no, después las leemos al final, como ustedes prefieran. Bueno, nada más. Yo ahora las dejo ya en compañía de mis compañeras y espero que disfruten la charla. Seguimos al final con algún intercambio de preguntas o de ideas, todo lo que pueda surgir. Que la disfruten. Bueno, voy a arrancar a presentar la pantalla. Avísenme cuando vean el PowerPoint. Ahí se está De viendo. 10. Uy, bueno, entonces, para arrancar un poco con esta charla sobre aguas subterráneas, les comento, con Verónica trabajamos con el grupo de aguas subterráneas del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y un poco queríamos empezar a contarles, bueno, ¿dónde está el agua? Porque en todo nuestro planeta tenemos un montón de agua, pero la mayor parte, como ven ahí en el gráfico, es agua salada y está en los océanos. Y solamente un 3% es agua dulce, o sea que la podamos aprovechar, por ejemplo, para bebidas, ¿no? De ese 3%, la mayor parte está en forma sólida, como hielo, en glaciares y casquetes polares. Un 30% es agua subterránea y solamente un 0,3% es superficial, la cual se reparte en lagos, pantanos y ríos, ¿no? Y en cuanto a, bueno, el uso del agua, no podemos en realidad como concebir la vida sin agua porque la usamos para todas las actividades, ¿no?
En Córdoba, que es en donde estamos nosotras, el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para todas las actividades, desde la ganadería, para darle agua de beber a los animales, para riego, para consumo humano, como comentaba antes Dani, abrimos la canilla y tenemos agua en nuestras casas, ¿no? Para uso industrial también. Bueno, pero ¿qué es el agua subterránea y de dónde viene? De los acuíferos. Y a esto nos lleva a, ¿qué es un acuífero? Los acuíferos son formaciones geológicas que contienen agua y que también es capaz de transmitirla para que nosotros la podamos aprovechar como recurso. ¿Y cómo llega el agua a los acuíferos? Bueno, principalmente, por ejemplo, a partir del agua de lluvia, ¿no? Que infiltra desde la superficie, pasa por el suelo, como ven acá en el grafiquito, pasa por el suelo y llega hacia una capa impermeable, acá en el gráfico tenemos dos, en marrón oscuro, y a partir de esa capa empieza a acumularse y va llenando todos los poros, que son los huequitos que están en las rocas, ¿no? Y se va llenando de agua. Para mostrarles rápidamente este esquema que muestra el ciclo del agua, el cual está movilizado por la energía solar principalmente, vemos que a partir de los cuerpos de agua superficial se evapora el agua y empieza a formar nubes que hacia dentro del continente precipitan y es esa agua que generalmente empieza a infiltrar, llega a la capa impermeable y satura los poros de las rocas. No solamente tenemos infiltración, sino que también hay una parte del agua que llueve que escurre por la superficie y es la que alimenta a los ríos y los lagos, por ejemplo. Y en cuanto a los tipos de sedimentos en los cuales se va a ir encontrando el agua y se va a ir saturando, tenemos distintos tipos de acuíferos. Tenemos los acuíferos que están en sedimentos, que son los más comunes, este sería un esquemita, ¿no? Y son los que mayores tamaños tienen. También tenemos acuíferos en rocas fisuradas. Las rocas en general son homogéneas y no tienen poros como sería un sedimento que está suelto, ¿no? Entonces, cuando una roca se fractura, como se ve acá en el gráfico, el agua se va acumulando en todas las fracturas, grietas y fisuras. Entonces estos acuíferos son más chicos, son más locales, los podemos encontrar, por ejemplo, en las zonas de sierras, ¿no? Y tenemos otro tipo de acuífero que se encuentra en rocas carbonáticas, que también son pequeños y son muy locales. Específicamente en estos tipos de acuíferos que se llaman kársticos, es donde podemos llegar a decir que tenemos ríos subterráneos. Porque las rocas carbonáticas son un tipo de rocas especiales que al contacto con el agua se empiezan a disolver. Entonces se van formando todas estas especies de cavernas en el subsuelo, por donde el agua escurre prácticamente como un río, ¿no? Estos acuíferos son más raros, los vemos en general en lugares más turísticos como México, Grecia y España, porque la verdad es que son muy lindos y bueno, la gente los va a conocer y a veces la roca se disuelve tanto que se cae el techo y quedan expuestos a la superficie, como es en este caso de esta foto que se ve. Bueno, y volviendo a los otros tipos de acuíferos, para mostrarles un poco mejor los acuíferos en medios sedimentarios, que son los que tenemos más acá en la zona, cómo se va llenando el espacio entre los poros, que si ven en esta parte de arriba,
tenemos un poco de agua, pero los poros no están saturados, estas bolitas serían los sedimentos, ¿no? Y en esta parte tendríamos todos los espacios vacíos entre el sedimento llenos de agua. Entonces, podemos pensar este tipo de acuíferos más como una esponja, porque tenemos huequitos, que son los poros, que están interconectados entre sí, y por ejemplo, cuando yo aprieto una esponja, le puedo extraer el agua. En el caso de los acuíferos, no los apretamos, sino que hacemos una perforación y ponemos una bomba para poder sacarle el agua, porque todos esos poros también están conectados entre sí y el agua va moviéndose, ¿no? Y algo para contarles un poco más sobre el agua subterránea, en general está bastante más protegida, por ejemplo, de la contaminación que el agua superficial, debido a que tenemos un suelo por encima que la protege, ¿no? Pero también presenta problemas relacionados a la calidad, o sea, la composición química del agua, la cantidad, porque a veces tenemos acuíferos muy pequeños y no se alcanza a extraer, por ejemplo, la cantidad de agua necesaria para poder abastecer de agua potable a una población, ¿no? También hay problemas con el ritmo de reposición de agua en los acuíferos, porque vieron que les conté que en general es el agua de lluvia que infiltra y llena los acuíferos. Si tenemos épocas secas en las que llueve poco, vamos a tener poca reposición de agua. Y también hay problemas relacionados a el costo y la tecnología que necesitamos para llegar al recurso, porque tenemos que hacer perforaciones, poner bombas, en general a bastante profundidad, lo cual suele ser caro. Bueno, y para comentarles un poco de la composición química natural del agua, nosotros como geólogas lo que hacemos es estudiar la geología y la geomorfología, ¿no? Porque, por ejemplo, para mostrarles en este grafiquito, vamos viendo desde Cuenca Alta, acá tenemos las tierras, ¿no? Hasta Cuenca Baja, en la llanura, por ejemplo, todos los tipos de rocas y sedimentos que hay, y vemos el gradiente, que sería la pendiente que tiene el agua, a qué velocidad se va moviendo el agua por los sedimentos, y todo esto influye en la calidad del agua, ¿no? Lo cual, bueno, es bastante importante si nosotros después queremos aprovecharla para distintas actividades, como les contaba antes, para consumo humano, para riego, para bebida animal, siempre tiene que cumplir ciertos parámetros para que no nos haga mal, ¿no? Y bueno, nosotros la vamos estudiando con distintos métodos que ahora Vero les va a comentar un poco mejor. Ahí presento yo, chicos. Vale. Le paso el mando a la Vero. Ahí se ve. A ver, yo todavía no veo. Bueno, espero. Avísenme cuando se vea. Estoy en pantalla completa del Power. Todavía no se ve. No, apretaste en la ventanita, elegiste que te comparta la pantalla completa. Toda tu pantalla puse. A ver, de vuelta. Ahora. Ahí está. Ahí aparece el cartelito. Ahí está. ¿Ahora se ve? Sí. Listo. Bueno, chicos, como les conté, nosotros... Vero, perdón, a veces se corta un poquito. Pon el micrófono más cerca tuyo. ¿Ahí está? Sí. ¿Mejor? Sí. Porque capaz que es el auricular. Ahí presento.
Bueno, como les contó la Dani, avísenme si se escucha bien, sabemos bien, ahora sabemos qué hay a profundidad, pero el problema es cómo lo sabemos, porque eso en realidad todo esto no lo estamos viendo. Entonces lo que ahora les vamos a contar es un poco las metodologías que nosotros usamos para poder llegar a tener datos sobre el subsuelo, ¿sí? Entonces siempre tratamos de hacer la analogía con algo que sí conocemos bien, que es el estudio del cuerpo humano. A todos nos han hecho alguna vez una radiografía, nos han sacado una muestra de sangre para llevar a analizar, nos han hecho una ecografía para vernos los órganos, nos han medido la fiebre, ¿sí? Y para el caso que todas estas metodologías no nos terminen de dar información completa sobre qué nos está pasando el cuerpo humano, que se decide, bueno, hacer una operación, por ejemplo, y abrir para ver qué está pasando por dentro. Para el caso del medio natural, es una especie de metodología similar, porque primero uno trata de hacer todas las cosas de forma indirecta, lo más barato también que es, y al último, si ninguno de estos datos indirectos nos dio toda la información necesaria, bueno, perforamos, que sería la opción de abrir el cuerpo humano, sería perforar y hacer una perforación para llegar al acuífero y conocer todos los materiales del subsuelo. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntar, bueno, ¿qué comiste? O sea, ¿qué te entró? ¿Cuánta lluvia te entró? ¿Cuándo llueve más? ¿Llueve más en verano? ¿Llueve más en invierno? ¿Cuándo son los excesos de agua? Porque estos excesos de agua son los que justamente nos van a generar que el agua infiltre, ¿sí? Y se recargue el acuífero. Si yo no tengo excesos de agua, de lluvia, de precipitaciones, por ejemplo, un desierto, ¿sí? Los acuíferos se van a recargar muy poco, capaz que en épocas muy episódicas. Entonces, todos esos datos nosotros también lo vamos a ir tomando y haciendo gráficos para ver cuándo está lloviendo más, cuándo se me está recargando el acuífero, en qué épocas, si se me recarga en invierno, en verano, ¿sí? Todos los sitios tienen una serie de precipitaciones diferentes. Climáticamente, en Argentina, bueno, saben que tenemos, por ejemplo, zonas más lluviosas al noreste, zonas más secas al sur, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Uy, espérenme, se me pasó, ahí está. Primeros métodos indirectos que nosotros vamos a ir utilizando para conocer lo que sí podemos ver, que es, por ejemplo, la superficie, porque nosotros sabemos, bueno, nuestro acuífero está allá abajo, pero arriba en superficie, ¿qué datos podemos sacar de la superficie? ¿Y en qué nos basamos? En cartas topográficas, que son mapas en los que tienen líneas, que tienen, esas líneas significan una altura, una cota se llama. Son como mapas en 3D aplastados, digamos. No sé si me ven también la imagen mía, pero yo por ahí hago señales con las manos. Las cartas topográficas, si uno las estirara para arriba, digamos, podría hacer justamente el relieve, la topografía de la zona que uno está estudiando. Nos basamos también en imágenes satelitales que nos dan mucha información del terreno. ¿Y para qué nos sirve saber información de arriba de la superficie si nosotros lo que queremos ver es el subsuelo? Bueno, todo esto, la topografía, es muy útil para saber, por ejemplo, dónde están las zonas de recarga preferencial de los acuíferos, que generalmente son las sierras, las montañas, que son las zonas más altas, dónde están las zonas de descarga de los acuíferos, o sea, hacia dónde va a estar fluyendo y descargando agua el acuífero, ¿sí? Generalmente son las zonas más bajas, ¿sí? También, ¿qué hacemos? Otra forma de empezar a conocer, y todavía sin ir y perforar a ver qué pasa en el acuífero, vamos al campo, ¿sí? Todo esto, chicos, después les vamos a hablar un poco de la carrera de la licenciatura en geología de la Facultad de Exactas de la Universidad de Río Cuarto, para que vean también un poco todo lo que hacemos en la carrera. Por ejemplo, vamos al campo, vamos a hacer un reconocimiento y un relevamiento de la geología de la superficie. ¿Qué es la geología? Son los materiales que vemos expuestos, si son rocas, si son sedimentos, qué tipos de rocas, qué tipos de sedimentos, cuáles fueron los procesos que le dieron origen. Hubo procesos eólicos, fluviales, ambos, glaciares. Vemos, es como un relevamiento de todo lo que podemos ver en superficie. El agua superficial, justamente, cuánta agua lleva,
qué tipo de agua es. Después del uso de la tierra, también tenemos que hacer mapas, por ejemplo, si la zona que estamos nosotros estudiando tiene asentamientos urbanos, grandes ciudades o pequeños pueblitos, si tiene uso agrícola, ganadero, ¿sí? Y nosotros vamos localizando y ubicando cada uno de estos datos. Después, ¿qué hacemos también? Uno trata de buscar primero, como no podemos perforar en todos lados porque es muy caro, tratamos de buscar justamente en las imágenes satelitales y en las cartas topográficas que les conté, sitios donde veamos que hay estancias con molinos, con perforaciones ya hechas. Entonces vamos y las buscamos, hablamos con la gente, hablamos con los dueños de los campos, que nos den información sobre estas perforaciones que ya están hechas, que son datos que nosotros los tenemos más accesibles, ¿sí? Entonces buscamos todo ese tipo de información. Y después, si no tenemos mucha información, por ejemplo, ¿cuál es uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar en el campo? Campos cerrados, molinos rotos, perforaciones tapadas, gente que no sabe el dato de la perforación, cuándo se hizo, de dónde saca agua. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que sería una... A ver, capaz que alguien quiere entrar porque me hizo un ruido. Sí. Ahí está, chicos. Perdón. Por ejemplo, hacemos un método indirecto, ¿sí? De conocer los materiales del subsuelo, es hacer un sondeo eléctrico vertical, que es justamente eso, le metemos con unos aparatos electricidad al subsuelo para ver cómo responden los materiales a diferentes profundidades, ¿sí? Y eso nos da información sobre qué materiales son, si son materiales más gruesos o más finos. También nos da información sobre dónde se encuentra el acuífero, si es agua más dulce o más salada. También cuando ya podemos acceder así al propio acuífero, en algún molino o perforación de la que podemos captar agua, ¿qué hacemos? Como cuando les miden la fiebre, llegamos y vemos el agua subterránea, ven allá ese brillo al fondo, esto es un antepozo de un molino, tiene varios metros de profundidad, eso es el agua. Cuando logramos llegar al agua del acuífero libre, le medimos cosas, como a ustedes cuando se le mide la fiebre, o le tomamos muestra, por ejemplo, cuando les sacan una muestra para analizar su sangre. Entonces, ¿qué les medimos? Bueno, primero, un dato muy importante es a qué profundidad está esta agua subterránea. El agua subterránea puede estar a diferentes profundidades según la topografía, el relieve, la geología, el clima, muchos factores. Por ejemplo, en mi zona de materiales sedimentarios no saturados hasta llegar al acuífero libre. Y después también tenía zonas muy diferentes donde el acuífero libre estaba a 2 metros, a medio metro, y en algunos lugares, en los más bajos, que generalmente donde el acuífero puede estar expuesto, aflora se llama. Los sedimentos, digamos, el agua subterránea supera el nivel de la superficie, ¿sí? Entonces ahí el agua subterránea está aflorando. Entonces le medimos esto, la profundidad del agua, la temperatura, cuánto oxígeno disuelto tiene, porque el agua tiene oxígeno por dentro, H2O, y ahora también les voy a contar qué más tiene. Le medimos el pH, cuántas sales tiene, ¿sí? Cuántas sales disueltas totales tiene, para saber si es dulce, si es salada, y nos llevamos una muestra, ¿sí? Nos llevamos muestras para hacerle un análisis físico-químico, bacteriológico, o de algún componente que queramos estudiar. Por ejemplo, si estamos buscando, por ejemplo, datos de contaminación por herbicidas. Bueno, tenemos que tomar una muestra especial en un tipo de frasco especial, con un guardado especial, para después analizar con otro formato. Y ya cuando no tenemos otra opción, ¿qué hacemos? Operamos, digamos, abrimos, realizamos una perforación hacia el subsuelo con maquinarias especiales, ¿sí? Son procesos y metodologías muy caras, por eso siempre se trata de evitar, pero cuando no tenés más información hay que realizarlo y, bueno, se hace esto. ¿Qué es? Se realizan perforaciones, ¿sí? Y se van sacando muestras. Acá están, por ejemplo, ven todas las muestras, cada
cada cierto rango de profundidad, cada 1 metro, cada 2 metros, cada 10 metros, dependiendo de la profundidad total de la perforación. Después se tamiza cada muestra, ¿sí? Y se ve a cada profundidad qué es lo que predomina de los sedimentos, si son sedimentos gruesos como gravas, arenas, o si son sedimentos muy finos como limos y arcillas, o esos loes que a veces se ven volando, esa tierrita que uno limpia los muebles y siempre está. Bueno, uno se fija qué sedimentos hay en el subsuelo. Es el dato el mejor dato, digamos, que uno puede tener, porque es puro, digamos. Uno no está haciendo inferencias a partir de, por ejemplo, cuando hicimos el sondeo eléctrico vertical, de datos de cómo están respondiendo los materiales a un estímulo eléctrico. Este es el dato, es lo que ustedes sacan, el sedimento, es lo que es. Y entonces, ¿para qué nos importa saber qué sedimento es? Porque justamente no es lo mismo que un acuífero se desarrolle en materiales gruesos, ¿sí? Como estos que ven acá, gravas, arenas, ¿sí? Que en materiales más finos, arenas más finas o limos. Acá en estos dibujos más o menos les hemos tratado de mostrar que un acuífero es una especie como de mate, porque tenemos el agua, ¿sí? Que está llenando todos los poros, ¿sí? Que estaban vacíos y ahora están saturados en agua, y yo con una bombilla, que en este caso podría ser un molino o una bomba, yo voy a poder extraer esa agua. ¿Y de dónde es más fácil extraer agua? ¿Sí? Cuando ustedes tienen una yerba que tiene mucho palo y bien gruesa, toman más fácil, pero cuando la yerba tiene mucho polvillo, es más fina, ¿qué pasa? Suele taparse. Es como una analogía, ¿sí? Aunque de los limos y arenas muy finas, también los acuíferos se utilizan. Les vamos a contar también qué características tienen. Entonces le dijimos, bueno, nos llevamos una muestra de agua del acuífero. ¿Y a dónde nos la llevamos? Al laboratorio. ¿Y qué le hacemos? Bueno, análisis físico-químico y bacteriológico también, porque pueden llegar por procesos de contaminación, por ejemplo, elementos como bacterias, ¿sí? Al agua. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Bueno, primero queremos saber adentro del agua, que solamente no es H2O, ¿sí? Queremos saber qué tiene y cuánto tiene de cada cosa. Porque el agua está compuesta, ¿sí? De iones mayoritarios y minoritarios. Los mayoritarios son el 99% de la composición del agua. ¿Y quiénes son? Son iones, ¿sí? Aniones y cationes, como el carbonato, el bicarbonato, el cloruro, el sulfato, el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio. Todos estos son minerales, ¿sí? Elementos químicos que nosotros tomamos cuando tomamos el agua. Para los que vivimos en Río Cuarto, y capaz que en otras ciudades, dependiendo de dónde estén ustedes y qué agua tomen, nosotros en Río Cuarto tomamos agua subterránea, de muy buena calidad, muy dulce, que se capta de una perforación horizontal, que es una galería filtrante que está a la vera del río, un río muy arenoso, muy lindo, la faja fluvial, pero ¿qué tenemos? Tenemos mucho calcio y mucho magnesio. A pesar de ser un agua muy dulce, tenemos estos dos elementos que cuando nosotros ponemos el agua para el mate, generalmente nuestras pavas están llenas de sarro. Ese sarro son las sales que se precipitan, ¿sí? Cuando el agua se evapora. Entonces, todos estos elementos los analizamos en el laboratorio para ver qué es, cuánto tiene. Y iones minoritarios, que menos de alrededor del 1%, que podemos encontrar hierro, manganeso, fluoruro, y elementos como los elementos del nitrógeno, como el nitrato y los nitritos, que nos pueden dar indicios, por ejemplo, de contaminación por materia orgánica o materia fecal, por ejemplo. Y después iones traza, que están en menos del 1%, como el arsénico, ¿sí? El plomo, el cromo, el uranio. Entonces, también cuando tenemos todos estos resultados, podemos decir, bueno, esta agua, ¿sí? No supera ciertos límites, porque para que un humano la pueda tomar, tiene que cumplir con ciertos límites de salinidad, de arsénico, de flúor y de varios componentes que uno observa. Entonces, cuando realizamos el análisis, decimos, bueno, esta agua, por ejemplo, es un poco salada, para consumo humano no se puede usar, pero vemos que para uso ganadero, para darle a los animales, sí se puede usar. ¿Por qué? Porque las vacas, por ejemplo, el ganado bovino,
puede tomar un agua que es un poco más salina que para el humano. Entonces uno hace todas esas disquisiciones para ver para qué podemos usar esa agua. Y también para riego, que no pueden ser muy salinas ni muy sódicas, ¿sí? Después también con estos datos podemos ver si hay contaminación del acuífero, las fuentes de donde provienen, vemos las plumas, de dónde viene, ¿sí? La contaminación, hacia dónde va. Tenemos que ver justamente hacia dónde se está moviendo el agua del acuífero libre, que también les queríamos decir que se mueve el agua en esta esponja que les contaba la Dani, pero se mueve a una velocidad muy, muy chiquita. Va muy despacio en el acuífero. Por ejemplo, hay zonas en las que el agua se mueve a 2 centímetros por día. ¿Sí? Ustedes piensen, 2 centímetros en un día entero. Es casi como un estanque subterráneo. Es muy despacita la velocidad que llevan estas aguas. Después podemos tener velocidades más grandes en arenas y gravas bien gruesas, en zonas de arenas fluviales y abanicos fluviales, en los que, por ejemplo, podría tener 20 centímetros por día. 20 centímetros, y pongan sus manos así, vean, una regla de 15, bueno, un poquito más, eso en un día, ¿sí? Tienen tiempos de movimiento muy lentos. ¿Y qué hacemos con todo esto? Mapas. En geología siempre hacemos mapas de todo. Hacemos mapas, bueno, perfiles y mapas de geológicos para ver, bueno, todos los materiales que vimos que hay en profundidad, a dónde está la profundidad del acuífero libre. Este, por ejemplo, es de la distribución de la conductividad eléctrica, que es la salinidad del agua, donde lo más verde son las aguas más dulces, lo más rojo las más saladas. Para este caso también en la clasificación geoquímica del agua. De todo hacemos mapas, mapas de profundidad al nivel freático, ¿sí? Y por último, esto, si les interesó, bueno, toda esta temática, todo esto se ve sobre todo en la parte de geohidrología de la carrera de licenciatura en geología de la Facultad de Exactas, pero yo les muestro acá más o menos un poco el plan, quiero que me pregunten dudas, prendan el micrófono y hablen, pero la carrera es muy amplia, ¿sí? Tiene una variedad muy amplia en la que pueden estudiar, por ejemplo, o sea, abarca desde, bueno, el agua subterránea y superficial, como les contamos, el estudio de suelos, rocas, volcanes, dinosaurios, terremotos, el petróleo, los minerales, estudios ambientales y muchas cosas más. Entonces, les invito también para que vayan y chusmen en YouTube, ¿sí? En Comunicación Académica UNRC, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicos, Química y Naturales, hay varias entrevistas a chicos, estudiantes, chicos que ya se recibieron de geología, contando sus experiencias con la carrera, ¿sí? Para que ustedes, justamente en este momento en el que tienen que tratar de decidir su profesión, puedan tener más información, ¿sí? Con respecto y puedan hacer una mejor elección. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren, prendan los micrófonos. Yo ahora dejo de presentar. Ahí estoy. Acá en el chat, Jorgelina preguntó si los análisis físico-químicos son espectrofotométricos y volumétricos. Depende bueno, de qué vayamos a determinar, ¿no? Hay algunos que los hacemos con método volumétrico, en otros, para otros iones usamos electrodos de ion selectivo. Bueno, algunas son volumétricas, fotometría de llama también usamos. Depende de, bueno, el elemento que vayamos a determinar. Sí, y si hay, por ejemplo, algún compuesto químico que nosotros queremos analizar y no tenemos la posibilidad de tenerlo en el laboratorio, muchos de los análisis los hacemos en el mismo departamento de geología, en el laboratorio de geoquímica. Pero, por ejemplo, hay químicos como los herbicidas que se analizan por HPLC, que no tenemos. Entonces, los mandamos, por ejemplo, al INTA, ¿sí? Y ellos nos devuelven el resultado por HPLC.
Ahí vi, Daniel Origlia, ahí les puso, chicos, el link para que hagan lo de la encuesta y que así les llegue el certificado. Bueno, y espero que les haya gustado. Deben estar, algunos si quiere contar su experiencia o si nos quiere contar sus dudas o por qué están acá, entre qué carreras están dudando, por qué les gustaría la geología. Los escuchamos si quieren hablar. ¿Alguien que se anime? Bueno, la verdad sí me gustó. No estaba muy segura todavía de la carrera que quiero elegir, por eso estoy probando con varios encuentros de la universidad. También ahora estoy tomando un taller vocacional. En sí lo que más me interesa son las letras, pero en cuanto a la geología, que tiene ciencias exactas y todo, como no tiene matemática, o capaz sí, y no sé. La verdad me llamó mucho la atención. Está bastante lindo, sí. Bueno, muchas gracias. En geología sí hay matemática, los primeros años hay matemática, hay cálculo, hay química y también tenemos física, pero que no por eso le tengan miedo ni sientan que es un freno, porque generalmente después uno lo que trata es de usar esa información de los primeros años, más que nada el pensamiento lógico, digamos, que uno adquiere de esas materias para poder aplicarlo después en la metodología, digamos, de la investigación. O sea, de hacer pasos consecutivos, lógicos y coherentes, digamos, pero que no se asusten con la matemática y el cálculo, que no lo tomen como un freno si les gusta la geología. Siempre les digo eso a los chicos porque asusta leer en el primer año que tienen que cursar justamente esas materias. Pero es un cambio muy grande, sí, pasar del secundario a la universidad siempre es un cambio rotundo en el que uno tiene que volver a reaprender a estudiar, a controlar sus tiempos, a empezar a pensar de otra forma y pensar para uno, como que digamos, si ustedes eligen la carrera, sepan que le están eligiendo ustedes, para ustedes y para aprender. Tratar de elegirla con ese pensamiento, ¿no? Que estoy obligado a hacer una carrera, buscar algo de lo que tengan ganas de saber algo. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Es lo que les recomiendo. Y bueno, y yo estoy en primer año en una materia, esperemos que siga estando, por ahora estoy en introducción a la geología, entonces si ustedes eligen la carrera, me van a tener a mí como docente con Edel y Carlos, y Dani también participa muchas veces, entonces siempre tratamos de, bueno, yo soy media informal, siempre los reto mucho, entonces les trato de decir que justamente le pongan pilas porque es para ustedes, ¿sí? No es para nadie más. Entonces piensen en ustedes y en qué les gusta, que no lo hagan por obligación, ¿sí? Nada más. Sí, para agregar a eso, aunque en primer año esté cálculo, esté física, esté química, no, física, perdón, está en segundo. Sí. Hay materias muy lindas como introducción a la geología, como geoquímica, que ya uno va aprendiendo cosas más generales sobre toda la geología y bueno, como que es el envión para decir, bueno, si te gusta introducción, es el envión para decir, bueno, elegí bien. A pesar de las otras materias que suelen costarnos un poco más estudiar, y bueno, son como otra cosa que uno dice, ¿para qué necesito matemática? Y bueno, sí, a lo largo de la carrera después uno se da cuenta de que si bien no lo usamos específicamente, voy a hacer cálculos, es como que están detrás de los aparatos que usamos, de las inferencias que hacemos. Bueno, la química nos sirve mucho para después hacer análisis de laboratorio, para saber interpretar las cosas. Así que, bueno, todo es como confluye a ayudarnos a entender mejor la geología y por qué hacemos lo que hacemos.
Yo, perdón, quería contestarle a la profe Jorgelina que no conozco el vínculo, pero esta grabación va a estar disponible en YouTube. La facultad tiene un canal de YouTube. Supongo que el vínculo se va a repartir a todos los presentes. Yo la estoy grabando, espero que se haya grabado bien porque tuve varios problemas de internet hoy en casa. Y se la paso a la gente que está coordinando estos encuentros y esto seguramente en el transcurso del día o mañana ya está disponible en el canal de YouTube de la facultad. Pasarla por email, no sé si se va a poder pasar por email porque es bastante pesada la grabación. Ya voy a consultar, no me comprometo a ver qué puedo hacer. Sí, el link se va a pasar seguro, sí, eso seguro se va a repartir por email, seguro. Bueno, si no tienen alguna duda más, chicos, si quieren preguntar algo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorgelina, gracias a todos por estar. Chicos. Perdón. Sí, y bueno, que espero que les haya servido y que vayan formando una idea de lo que pueden hacer en el futuro y de lo que hay disponible en esta o en alguna otra universidad o en alguna otra carrera, por supuesto. Perdón, aclaro. El link de la encuesta yo probé, en realidad haciendo directamente, lo que tuve que hacer yo fue copiar, con el menú de copiar, el link sin que tuviera nada cerca y lo pegué en la barra de comandos de internet y ahí pude entrar. Yo lo probé. No directamente haciendo clic en el link, sino que copiándolo y pegándolo en la barra de comandos de internet. Y ahí pude entrar al vínculo de la encuesta. Le estoy contestando a alguien que me dice que no pudo entrar. Sí. Pruebe de esa forma. Ahí está. Ahí Anita decía, ahí cargo. Y Gaspar también. Bueno, me alegro, bueno. Me alegro que vayan entrando. Bueno, muchísimas gracias, chicos, Nos por despedimos, estar. entonces, Y bueno, les sigan agradecemos participando. la votación, chicos, y a los profesores. Gracias, estuvo muy linda la charla. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Esperamos que les haya servido.